Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Vamos a seguir con el estudio hoy que tenemos de Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Hoy vamos a estudiar Segunda de Juan, capítulo 1, del versículo 9 al versículo 11. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Versículo 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bueno, podemos ver que en todas las en la carta de Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, el apóstol Juan nos habla mucho sobre la apostasía. Amén. Entonces, en este tema, él está hablando de que debemos tener en cuenta que tenemos que mirar muy bien, estudiar la palabra para que no caigamos en errores de falsas doctrinas. Amén. Por eso le está diciendo que dice que el que dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le digas bienvenido. Porque si le decimos bienvenido, ¿qué? Dice que estamos participando en sus malas obras. En pocas palabras, no debemos alcahuetear, como decimos nosotros, estas falsas enseñanzas que hacen en contra de Cristo. Entonces, vamos a empezar el estudio hoy a ver cuál fue la doctrina que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Amén. Entonces, punto número 1. ¿Cuál es la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó? En el primer punto vamos a mirarlo en Mateo 22. Mateo 22, capítulo 36. ¿Amén? Mateo 22, versículo 36. Vamos a ver cuál es la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Dice, Mateo 22, versículo 36. Dice la palabra de Dios: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Aquí los judíos, los escribas y los fariseos le están preguntando: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Entonces, mire, el primer mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó es que amar a Dios. Amén. Dice, versículo 38, Mateo 22, 38. Dice, este es el primer y gran mandamiento. Versículo 39 dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, mire, esta es la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Primero, que debemos amar a Dios. Y segundo, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Pasemos otra vez a Primera de Juan, capítulo 4:7. Ahora ya sabemos que debemos amar al prójimo. Ahora, aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, ya el apóstol Juan nos va a decir cómo es que se debe amar a las personas. Amén. O cómo es el amor de verdad. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Así somos nosotros. Perdón, no es Juan 4:17, es Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, mire, la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, lo principal es que el amor. Que debemos amarnos que unos a otros. ¿Amén? Eso es el amor. En Juan 3:16, ese es un versículo que se lo saben todos, ¿no? Que no sepa este versículo, se puede decir que
no ha estudiado la Biblia, ¿no? Primero, San Juan, capítulo 3, versículo 16. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mire, Dios mostró su amor al mundo, dándonos ¿qué? A su Hijo, para que viniera ¿qué? Y muriera por nosotros. Amén. Uno, para perdonar nuestros pecados, y dos, para enseñarnos también cómo debemos vivir, ¿no? Bueno, entonces pasemos a 1 de Juan 3:16. Amén. Porque tenemos que nuestro Señor Jesucristo, quedamos en que nuestro Señor Jesucristo, que Dios muestra su amor para con nosotros, ¿cierto? Y nuestro Señor Jesucristo viene y muere por nosotros para enseñarnos a vivir. Ahora nos toca aquí en primera de Juan 3:16, vamos a ver ahora qué parte nos toca a nosotros. Ya Dios colocó su parte para que muriera su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo viene y coloca su parte también por nosotros. Ahora nos falta la parte de nosotros. Entonces vamos a ver cuál es la parte que nos toca a nosotros. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Mire, nuestro Señor Jesucristo colocó la vida por nosotros. Dice ahora sí, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mire, entonces ahora nosotros nos toca ¿qué? Colocar la vida por nuestros hermanos. Esa es la parte que nos toca ahora a nosotros. ¿Qué es colocar la vida? Ahora la pregunta de nosotros, ¿qué es el amor? ¿Qué es colocar la vida? Nosotros por nuestros hermanos. Uno, pues amarlos, ¿cierto? Bueno, pero versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Amén. Entonces nosotros debemos amar, es que, de hecho y de verdad. Amén. Entonces, ¿qué es amar a las personas? Devolvámonos al versículo ahí mismo, 1 Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mire, entonces Dios nos dice a través de su palabra que nosotros debemos amar al prójimo y que también que debemos ayudarlo. Porque en este capítulo, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17, está claro, dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Amén. Entonces siempre debemos que ayudar a los que lo necesitan. Amén. Porque ahí es donde estamos demostrando que el amor que nosotros les tenemos a las personas. Miremos en Santiago, vamos a Santiago 2:15. Dice, si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces siempre debe obrar ¿qué? La fe y la obra. No es de que si alguien tiene una necesidad, usted nomás hace una oración y no le vas a dar lo que necesita, no. Siempre, eso es el Evangelio. El Evangelio se trata de ayudar a los que lo necesitan. No solo de orar y estar orando y ayudando, no. También, si podemos ayudarlo, debemos que ayudarlo. Amén. Entonces, esto es la verdad de la doctrina de Cristo. Amén. Si alguien, como dice el apóstol, si alguien no trae este evangelio, no le digas que bienvenido en tu casa. Ese evangelio. El apóstol Pablo en Gálatas, él dice que si alguien os predica otro evangelio diferente a este,
sea que anatema, sea maldito. Aún dice que si un ángel viniera y nos predicara otro evangelio, sea que anatema, sea maldito. Amén. Entonces nadie puede predicarnos que otro evangelio diferente a este. Amén. El del evangelio del amor, el evangelio de ayudar a las personas. Ese es el evangelio. Amén. Entonces, sigamos, vamos a ver otro punto aquí. Aquí también nosotros podemos notar de que en 1 Juan 2:20 dice que el que niega, dice, ¿quién es el anticristo? El anticristo es el que niega ¿qué? A Cristo. Entonces toda persona que esté enseñando conforme, que no esté enseñando conforme al evangelio, es que pasa a ser ¿qué? Un anticristo. Así que por lo menos hoy en día estas iglesias de la apostasía que enseñan que es de la prosperidad, que solo uno es rico, que uno solo es el que es rico y los demás son pobres, esto es que es una herejía. ¿Ven? Bueno, en 2 de Juan 1:7, 2 de Juan capítulo 1 versículo 7, dice que nos dice en contra de las falsas doctrinas, también dice que los que niegan que Cristo ha venido que los que niegan que Cristo ha venido en carne, ellos son ¿qué? Son también ¿qué? Son anticristos, amén. Porque están enseñando de que Cristo no ha venido en carne, amén. Pablo por eso, y otro punto que voy a enseñar la sana doctrina, es de que debemos vivir una vida que en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Filipenses capítulo 3 versículo 17 dice, el apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí y mirad también a los que así, y imitad también así a los que se conducen en la iglesia. Amén. Entonces siempre debe haber un buen testimonio. En 1 San Juan, capítulo 2, versículo 6, dice que el que es de Cristo debe andar como él anduvo. Amén. Entonces, esos son los puntos principales en la doctrina de Cristo. 1, el amor al prójimo. 2, ayudarlo. 3, vivir ¿qué? Una vida en santidad. Entonces, Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Y 3, aceptar a Cristo. Y 4, antes que se acabe el video, aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones.